Hola amigos, hoy en Estación Literaria estamos en la Institución Educativa Rural Carbonera, sede principal. Mi nombre es Claudia Correa, docente de lengua castellana. Queremos compartir con ustedes las reseñas literarias de los libros que se leyeron algunos de nuestros jóvenes durante el primer periodo. Bienvenidos. Durante este periodo me leí la obra Cuentos caníbales de antología de narradores colombianos de Luz Mari Giraldo. En esta obra vamos a encontrar cuentos donde cada escritor nos narra su visión de la realidad que se vive en Colombia, explorando temas de política y la realidad social. Cada personaje se alimenta de sus propios males y nos llevan a la incertidumbre, a imaginar un final, a reflexionar sobre lo bueno y lo malo que nos llevamos de cada historia. La obra es diferente a las historias simples que acostumbramos a leer. Nos despierta curiosidad y nos impulsa a querer saber cada vez más. La sensación de vértigo e incertidumbre que exploramos en cada cuento permite que nos enamoremos de la obra. De este libro les quiero compartir un fragmento del cuento La magia del Joe Domínguez de Pedro Vandrán. Pero la noche apenas iniciaba y en el aire se presentía un ritmo endemoniado como si en unas cuantas horas fueran a suceder cosas capaces de modificar el ritmo de nuestro universo. Parecía que el asunto de las pistolas estaba cancelado y yo temía que de pronto el Joe nos involucrara en el juego de la ruleta rusa o cosa parecida, pero no sucedió. Se quedó un rato en silencio y entonces se sirvió un trago y preguntó que si nos acordábamos del mariquita empolvado que había bailado con María Clara en la fiesta de grado del colegio de la Presentación. Nosotros ya nos habíamos olvidado del cadete, porque habían pasado muchos años, pero todavía recordábamos el incidente. El Joe nos volvió a preguntar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes dos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? De lo que les dije una noche en las escalinatas del hotel. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro que se acuerdan. Y nosotros respondimos que sí, y el Joe chasqueó otra vez los dedos y yo miré a William y me acomodé en mi asiento, y me empujé pleno el trago de whisky. Uno de los escoltas regresó con un hombre de cara fatigada, vestido con una guayabera blanca. Lo reconocimos enseguida y a pesar de que ya tenía entradas laterales en el cráneo y cierta derrota en la mirada, conservaba aún las huellas de una prestancia aristocrática y varonil. Tenía las manos amarradas sobre la espalda y permanecía de pie ante nosotros sin pronunciar una sola palabra. El mágico Joe solamente dijo, este es el cadete, y enseguida le dio un manotazo en los testículos. El hombre se dobló y luego cayó a los pies del Joe cuando el escolta le propinó un golpe por la espalda. El mágico entonces le colocó el zapato sobre el cuello y allí se lo tuvo unos minutos mientras se reía y saboreaba su whisky. Nosotros también comenzamos a reírnos. Hay que reconocerlo, somos unos hijueputas. El William fue el primero en levantarse de su silla para darle una patada en las costillas. Yo lo secundé y le metí un puntazo en el estómago. Francisco Valverde apenas nos miraba y solo alcanzaba a decir que ya está bien, muchachos, se acabó la diversión, pero nadie le hacía caso. El mágico, William y yo levantamos al cadete por los aires y lo arrojamos de cabeza a la piscina menos profunda. El hombre emergió con la nariz ensangrentada y otra vez. Fuera de la piscina, el mágico Joe lo levantó a coñazos, mientras le repetía que a él nunca se le podía faltar el respeto. Allí quedó tendido el cadete. Luego el mágico Joe volvió a sentarse y nos preguntó si queríamos más whisky. Nosotros le dijimos que sí. A los pocos días se comenzó a hablar de la desaparición del cadete que ya para entonces era, según decían los diarios, capitán de fragata. Yo pensaba que cualquier día iban a tocar mi puerta a preguntarme si alguna vez había visto al capitán Miguel Pestana. Por esos días dejé de frecuentar el hotel. El cadáver nunca apareció y aunque la ciudad toda sabía que el autor del crimen había sido el mágico Joe Domínguez, nadie se atrevía a inculparlo. De todas formas, como dijo Francisco Valverde, fue una cagada innecesaria, porque el Joe no tenía necesidad de quebrar a nadie. Y aunque él siempre negó su participación, en los hechos había dejado un dejo de arrogante victoria en su voz. Un aguaje que ya no era de clase parda ni de bacán de playa, sino de hombre altanero, capaz de sobrepasar cualquier límite. Desde esos días, ni él ni nosotros fuimos los mismos. Lo fuimos perdiendo de vista y aunque lo seguíamos considerando un bacán, a veces pensábamos que se había vuelto demasiado artaban. Ahora no parecía por el hotel y solo nos llegaban vagas referencias de su conducta. Decían que se había separado de María Clara y que estaba a punto de casarse con una reina de belleza. Nosotros no creíamos tales chismes porque, con todo lo atrabiliario que podía ser, el mágico Joe siempre nos había dicho que la única debilidad de su vida era la familia. Pero era cierto, las hermanas de Francisco Valverde lo contaron una noche en las escalinatas del hotel.
María Clara le había preguntado si él era el asesino del cadete, y el mágico Joe, al estilo de Al Pacino en la segunda parte del Padrino, le dijo que no, pero María Clara le aseguró que había sido él, y le dio una cantaleta al mejor estilo cartagenero y le gritó en plena cara que a pesar de tener toda la plata del mundo seguía siendo un negro. El mágico Joe le dijo que se había aguantado una humillación, pero no dos, y lo mejor era separarse, y María Clara dijo que sí. Pero ella no quería seguir viviendo con un negro asesino, y el Joe hizo un disparo y María Clara le dijo que la matara. Pero unos minutos más tarde, alertados por los vecinos, llegaron los papás de María Clara y le rogaron a su hija que le pidiera perdón a su marido. Y María Clara le pidió perdón, pero el mágico Joe dijo que él no era Jesucristo y que no podía pasarse la vida perdonando. Y entonces el papá de María Clara le mentó la madre y le volvió a decir que era un negro hijo de puta. Y la temperatura de esa discusión iba subiendo hasta que el mágico Joe se fue de la casa sin gritar que se iba a conseguir una negra más buena que todas las perras finas de Cartagena. Este periodo me leí el libro Como agua para chocolate de la autora Laura Esquivel. Es una historia sobre el amor, la pasión, el dolor, la amargura y sobre todo las cadenas que cargamos tradicionalmente. Podemos ver cómo el amor prohibido hace más fuerte el sentimiento y por lo tanto el dolor causado por la pérdida es inminente. Amores y desamores, recetas de cocina y remedios caseros, expresando todo en el sentido de cada plato. Es una historia maravillosa que refleja los pensamientos de la época, la cual pone a pensar al lector y llena su mente de controversia y al mismo tiempo del amor tan fuerte que sienten sus protagonistas y el dolor tan grande que experimentan a lo largo de la trama. Todos estos aspectos lo hacen una trama única. Les quiero compartir un segmento del libro. De palomas en su partida. Aparte de este sonido, solo se escuchaba el latido de los corazones de ambos. Los latidos eran poderosos, inclusive podían sentir el corazón de Pedro chocando sobre la piel de su pecho. De pronto, este golpeo se detuvo abruptamente, un silencio mortal se difundió por el cuarto. Le tomó muy poco tiempo darse cuenta de que Pedro había muerto. Con Pedro moría la posibilidad de volver a encender el fuego interior, con lo que se iban todos los cerillos. Sabía que el calor natural que ahora sentía se iba extinguiendo poco a poco, devorando su propia sustancia tan pronto como le faltaba el aliento para mantenerlo. Seguramente Pedro había muerto en el momento en que el éxtasis del penetrar en el túnel luminoso se arrepintió de no haber hecho ella también. Ahora sería imposible ver nuevamente esa luz, pues ya no era capaz de sentir nada. Quedaría vagando errante por las tinieblas toda la eternidad, sola, muy sola. Tenía que encontrar una manera, aunque fuera artificial, de provocar un fuego tal que pudiera alumbrar ese camino de regreso a su origen y a Pedro. Pero primero era preciso calmar el frío congelado que la empezaba a paralizar. Se levantó, fue corriendo por la enorme colcha que había tejido noche de soledad e insomnio, y se la echó encima. Con ella cubrió las 3 hectáreas que comprendía el rancho. En su totalidad se sacó el cajón de su burro, la caja de cerillos que John le había regalado. Necesitaba muchos fósforos en su cuerpo. Se empezó a comer uno a uno los cerillos que contenía la caja. Al masticar cada fósforo cerraba los ojos fuertemente y intentaba reproducir los recuerdos más emocionantes entre Pedro y ella. La primera mirada que recibió de él, el primer roce de sus manos, el primer ramo de rosas, el primer beso, la primera caricia, la primera relación íntima, y logró lo que se proponía. Cuando el fósforo que masticaba hacía contacto con la luminosa imagen que evocaba el cerillo, se encendía. Poco a poco su visión se fue aclarando hasta que ante sus ojos apareció nuevamente el túnel. Ahí la entrada estaba la luminosa figura de Pedro. Esperándola, Tita no dudó, se dejó ir a su encuentro y ambos se fundieron en un largo abrazo y experimentando nuevamente un clímax amoroso, partiendo juntos hacia el Edén perdido. Ya nunca más se separarían. En ese momento, los cuerpos ardientes de Pedro y Tita empezaron a lanzar brillantes chispas. Encendieron la colcha, que a su vez incendió todo el rancho,
¿Qué tiempo había emigrado los animales para salvarse del incendio? El cuarto oscuro se convirtió en un volcán voluptuoso, lanzaba piedras y cenizas por doquier. Las piedras, en cuanto alcanzaban alturas, estallaban, convirtiéndose en luces de todos los colores. Los habitantes de la comunidad cercana observaban el espectáculo a varios kilómetros de distancia, creyendo que se trataba de los fuegos artificiales de la boda de Alex y Esperanza. Pero cuando estos fuegos se prolongaron por una semana, se acercaron con curiosidad. Una capa de cenizas de varios metros de altura cubrían todo el rancho. Cuando Esperanza, mi madre, regresó a su viaje de bodas, solo encontró bajo los restos de lo que fue el rancho de este libro de cocina, que me heredó al morir y que narra cada una de sus recetas. Es una historia de amor enterrada. Dicen que bajo las cenizas floreció todo tipo de vida. Convirtió ese terreno en el más fértil de la región. Durante mi niñez yo tuve la oportunidad de gozar de las deliciosas frutas y verduras que ahí se producían. Con el tiempo mi mamá mandó construir en ese terreno un pequeño edificio de departamentos. En uno de ellos aún vive mi padre, Alex. El día de hoy va a venir a mi casa a celebrar mi cumpleaños, por eso estoy preparando tortas de Navidad, mi platillo favorito. Mi mamá me las prepara cada año. Mi mamá, como extraño su sazón, el olor de su cocina, sus pláticas mientras preparaba la comida, sus tortas de Navidad. Yo no sé por qué derramo tantas lágrimas cuando las preparo. Tal vez porque soy igual de sensible a la cebolla de Tita, mi tía abuela, quien seguirá viviendo mientras haya alguien que cocine sus recetas. En este periodo me leí Guayacanal de William Ospina. Guayacanal, en una primera instancia, nos hablará sobre la violencia cotidiana de cualquier familia en los inicios de la política en Colombia. La familia vivió etapas crueles gracias a las constantes peleas entre liberales y conservadores, el derramamiento de sangre. Además, habla por los primeros asentamientos de sus antepasados, que fue marcada por la violencia colombiana. Este libro es una gran mezcla de intimidad, naturaleza, historia y política, lo que atrae y atrapa en sus páginas y palabras cultas, que nos lleva a esa historia, esos tiempos que nos permiten conocer las partes crueles y difíciles de la vida por la que ha pasado el pueblo colombiano. A continuación leeré un fragmento. En Guayacanal, las mujeres se encargaron entonces del comercio. En el pueblo mentían que sus maridos estaban luchando, pero en aquella guerra no había ya patriotismo, sino odios e intereses. Y la gente que quería vivir su vida, cuidarla de su familia, cultivar, hacer que un suelo tan duro, tan pendiente y difícil diera algo de riqueza. No se entusiasmaba con esos conflictos gobernados por las ciudades, que eran luchas por puestos, por los grandes graneros del poder y el Estado. Aprendieron a mentir en los censos porque sabían que las autoridades no estaban sumando los habitantes, sino haciendo el cálculo de los soldados disponibles que podían reclutarse, el mapa en la conscripción. Aquí el adversario era la tierra. Para poder agradecer por sus mieles había que combatirla, horadarla, encerrarla, cuidarla, medir fuerzas con ellas y arrebatarle el fin, el orgullo y el triunfo. Rafaela tuvo que improvisarse como organizadora del trabajo, volverse hábil en aparejar recuas de mulas, en negociar. En el campo, los hombres seguían cultivando y moliendo, talando y labrando, cosechando y cargando, pero para darles la cara a los pueblos, las mujeres tuvieron que ampliar también a los viejos y a los niños, a todos los que la guerra no apetecía. Y fue entonces cuando se produjo la primera prosperidad real, porque al comienzo el café se cultivaba en las grandes haciendas de las llanuras, pero la caída de los precios hizo demasiado costoso ese café de miles de peones. Y pronto, el café de las montañas, cultivado por familias numerosas, cuidado con amor de parientes y cosechado por manos dulces y alegres, se convirtió en un tesoro inesperado. Y en un día, en 1903, cuando mi abuelo Vicente tenía unos 8 años, cuando estaba terminando abajo en las llanuras las guerras civiles que destrozó en su cuna al siglo que apenas nacía, pasó por la casa de Benedicto y Rafaela, un ingeniero de ferrocarriles, que era también maestro de música y poeta. Les habló del proyecto en marcha de tender un cable aéreo movido por electricidad sobre los abismos de la cordillera para bajar el café desde Manizales hasta el río Magdalena. Y por la noche les leyó un poema dedicado a la luna, vistas del cañón del río Gualí. Los bisabuelos no sabían en aquel momento que ese era el poema más famoso de la República, que gracias a él los hombres de la montaña habían alzado por fin la vista del surco y habían visto el cielo, pues la mirada de ese ingeniero consiguió en su estilo convencional, que no decía dónde sino do,
que al comienzo miraba la luna como si fuera una doncella desnuda. Descubrir para el lenguaje, sin embargo, cosas poderosas y nuevas. Todos lo oyeron con admiración. Ya del oriente, en el confín profundo, la luna aparta el nebuloso velo, y leve sienta en el dormido mundo, su casto pie con virginal recelo. Absorta allí la inmensidad saluda, su faz humilde al cielo levantada, y el bondo azul con elocuencia muda, orbe sin fin ofrece a su mirada. Y lo oyeron a cada momento más conmovidos porque la música y la poesía despertaban en ellos un ancestral sentido de reverencia, pero también porque sentían su propia tierra exaltada a los honores de la música verbal. Un lucero no más lleva por guía, por himno funeral silencio santo, por solo rumbo la región vacía y la insondable soledad por manto. Sé que mi abuelo niño se estremeció oyendo esas estrofas y las siguió hasta cuando la mirada del poeta descubre en sus versos lo que esa tierra nuestra tenía sepultado y silenciado. En este periodo me leí Memoria por correspondencia de Emma Reyes. En la obra que leí encontré mucho sufrimiento y dolor por parte de la protagonista. Cómo ella tuvo una infancia llena de abuso, la tristeza por vivir en la pobreza, de cómo a veces se sentía sola y melancólica al no tener y recibir el amor de una persona, de cómo en su camino de niñez recibía mucho maltrato de una manera cruel. También se ve el descaro y la malintención que vemos en los personajes de este libro, del desplazamiento al no tener un hogar seguro, por la pobreza y la vulnerabilidad, de los engaños y las mentiras que aseguraban más problemas y desgracias en la familia que era una farsa. El libro en sí es muy triste, pero con una trama muy entretenida, y nos da a conocer cómo era la infancia de la protagonista. Todos en algún día debemos leer esta historia hermosa o hermosa obra, para saber el sufrimiento que tuvieron que vivir los niños en Colombia, que eran pobres y ni siquiera tenían el amor de un padre o una madre. Y nos deja una linda enseñanza sobre cómo sea la dificultad de nuestra vida y los bajos recursos que tengamos, debemos luchar y seguir adelante para que así podamos empezar una nueva vida donde nos sintamos más felices y cómodos. Y a continuación les voy a leer un fragmento del libro. Mi querido Germán, hoy a las 12 del día partió Hélice, el general Gaulle, llevando como único equipaje 11.943.233 nueves lanzados por los 11.943.233 franceses que lo han repudiado. Todas las fricciones de la emoción que nos produjo la noticia, curiosamente, me trajo a la mente el recuerdo más lejano que guardo de mi infancia. La casa en que vivíamos se componía de una sola y única pieza muy pequeña, sin ventanas y con una única puerta que daba a la calle. Esta pieza estaba situada en la carrera séptima de un barrio popular que se llamaba San Cristóbal en Bogotá. Enfrente a la casa pasaba el tranvía que para unos metros más adelante, en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En esa pieza vivíamos mi hermana Elena, un niño que nunca supe su nombre, que lo llamábamos Piojo, una señora que solo recuerdo como una enorme mata de pelo negro que la cubría completamente y que cuando lo llevaba suelto yo daba gritos de miedo y me escondía debajo de la única cama. Nuestra vida se pasaba en la calle. Todas las mañanas yo tenía que ir a Maludar, que estaba detrás de la fábrica, para vaciar la vacinilla que habíamos usado todo durante la noche. Era una enorme vacinilla blanca, esmaltada, pero del esmalte ya quedaba muy poco. No había día en que la vacinilla no estuviera llena hasta el tope, y los olores que salían de esa vacinilla eran tan nauseabundos que muchas veces yo vomitaba encima. Era nuestra pieza, no había ni luz eléctrica ni inodoro. Nuestro único inodoro era esa vacinilla. Ahí hacíamos lo chico y lo grande, lo líquido y lo sólido. Los viajes de la pieza al muladar con la vacinilla desbordante eran los momentos más amargos del día. Tenía que caminar casi sin respirar, con los ojos fijos sobre la caca, siguiendo su ritmo, poseída del terror de derramarla antes de llegar, lo que me traía castigos terribles. La apretaba fuertemente con las dos manos como si llevara un objeto precioso. El peso también era enorme, superior a mis fuerzas. Como mi hermana era más grande, tenía que ir a la pila a traer agua que necesitábamos para todo el día, y el Piojo iba por el carbón y sacaba la ceniza, así que nunca me podían ayudar a llevar la vacinilla, porque ellos iban en otra dirección. Televidentes, espero que les haya gustado este programa. La invitación
es a que nuestros jóvenes y niños se acerquen más a la lectura. Es maravilloso tener un libro entre las manos, saborearlo, olerlo, disfrutarlo. No todo puede ser celular ni redes. Acérquese a la lectura, que en ellos hay mundos maravillosos. Muchas gracias. Esto fue Estación Literaria.